Hay personas que viven para los otros. Como si fueran una marca que debe posicionarse en la mente de los demás, postean en redes sociales cada paso que dan, cada comida, cada restaurante, cada triunfo, cada éxito, cada reunión. Toda evidencia de éxito está en las decenas de likes que les dan. El Face de los hijos es su ventana al mundo. Es la forma de socializar con otros que están igualmente ávidos de hacer de su nombre una marca a seguir. Pero, ¿por qué entonces nos sentimos solos? ¿Qué está fallando en nuestra estrategia de mercadeo personal que el sentimiento de soledad no se nos quita de encima? Vivimos en una sociedad que estigmatiza al que está solo y le llamamos nerd, loser, perdedor, quedado, quedada, hashtag forever alone y hashtag soy solo. El mensaje es claro en las pantallas de televisión y redes sociales. La soledad es mala y hay que hacer lo que sea para estar con alguien. Se trate de un adulto, de un adolescente o de un niño. Hay quienes dicen que la soledad como una forma de relación se aprende a través de la familia. ¿Qué repercusiones tiene esta en la vida de nuestros hijos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como viste vamos a hablar de soledad de nuestros hijos, pero sobre todo desde esta perspectiva, justamente ahora que estamos rodeados de todos estos medios de comunicación que podemos tener al alcance de nuestras manos literal con un clic, comunicarnos del otro lado del mundo o con quien queramos en cualquier momento, ¿por qué nos sentimos tan solos? Hemos sabido muchas veces, lo hemos platicado aquí, lo has escuchado muchas veces en diálogos, que la soledad a veces es una elección, es una forma de decidir vivir, es un sentimiento que tienes profundamente. Es diferente a de repente estar aislado o a tomar la decisión de en un momento pues pasar un tiempo a solas. Pero la soledad, que es este sentimiento profundo que a pesar de todos estos medios de comunicación, como ya te dije, estamos todos sintiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Se los estamos enseñando? ¿Podemos enseñarles un camino diferente? De esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros porque va a estar muy bueno este programa. Yo creo que nos va a servir a todos, papás, mamás, adolescentes, todos los que nos estén viendo el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a los siguientes especialistas. Está con nosotros María Rueda. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú también traes a la mano el celular todo el tiempo? Todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Por otras razones, pero también pues estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Sí, habría que ver si de repente eso nos produce más soledad. Ya nos dirás más adelante. Bienvenida, María, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Lino Villavicencio Flores, él es investigador asociado al Instituto Nacional de Psiquiatría, es, por supuesto, psiquiatra. ¿Cómo estás, Lino? Muy bien, gracias. ¿Tú qué opinas de esto de la soledad a pesar de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los aparatos electrónicos, etcétera? Yo creo que va a ser un tema bastante interesante, sobre todo llama mucho la atención el intro porque mencionaba que vivíamos para los demás y realmente es la verdad, o sea, como seres humanos somos animales sociales y vivimos para estar en una sociedad y podernos complementar los unos a los otros. No podemos sobrevivir solos. Fíjate, qué interesante. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Miguel Ángel, qué gusto tenerte por aquí. Placerzazo y el tema maravilloso. La verdad es que creo que es importante no radicalizar ni en bueno ni en malo, sino hay que entenderlo globalmente. Tiene cosas muy buenas el tema de las redes, aunque para algunos muchachos o personas llega a ser una herramienta para aislarse y para estar conectado y atreverse a decir lo que no me atrevo cuando estoy de frente. Pero por otro lado también hay algunos que son grandes oportunidades de abrir canales de socialización y de comunicación y de conocimiento
creo que es un súper tema ahorita ya iremos viendo. Claro que sí, bienvenido. Y bueno, por supuesto, yo estoy cero sola con mi Sandy, siempre estamos juntas las dos, así es que buenos días, Sandy, qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, me da muchísimo gusto estar con ustedes y en este tema particularmente o personalmente estaba pensando ahorita mientras presentabas a los especialistas que a veces, ¿cómo me gustaría a mí estar sola, Cris? No lo digo en mala onda, pero es que a lo mejor algunas mamás que me estén viendo, yo tengo 3 hijos y la primera vez que me quedé sola en casa, además de que es rarísimo, la verdad me sentía muy rara. Estar algunas horas, de pronto estás en función de los demás, estás en función de los hijos y todo, y cuando aprendes a disfrutar este ratito, esta oportunidad de estar contigo mismo es maravilloso. ¿Sabes qué? Es justo lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Como que no es lo mismo la soledad a tomar la decisión de estar sola. Sí, a tener la oportunidad de estar contigo mismo. Claro. Y también, bueno, pues no estamos nada solos en Diálogo, siempre estamos muy bien acompañados de nuestro público. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos, ya nos estarán dando sus opiniones. Lo mismo le pido que si usted nos está viendo, nos escriba a través de redes sociales o nos llame para compartir sus opiniones. Muy bien, pues bueno, vamos a ver el siguiente testimonio. Vamos a ver una mujer, a ver qué nos dice ella sobre este tema del que estamos hablando el día de hoy. Acompaña. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuela y yo. Mi hermana me lleva 7 años y siento que eso ha sido como una barrera para nuestra relación. Mi familia es una familia tradicional. Yo siento que ellos cuando yo nací crecieron que yo iba a ser como igual a mi hermana y durante mucho tiempo me pusieron de ejemplo a mi hermana, que querían que hiciera las cosas como mi hermana. Desde que era niña siempre me aislaba de los demás, pues lo encontraba como una forma de tomar mi espacio, porque ya que mis papás siempre me comparaban un poco con mi hermana, de que me portara bien o que me portara como mi hermana, pues era como una forma de tener mi espacio y donde podía ser genuinamente yo. A veces la gente me ha llegado a criticar porque siempre me aparto de los demás, están en una reunión familiar o a veces hasta con mis amigos luego me dan ganas de apartarme. Pero pues no es porque yo esté de payasa o enojada con los demás, simplemente quiero tener mi espacio y no creo que esté mal, yo no lo veo mal, no veo mal como querer tener espacio para mí. A veces siento que la gente piensa que cuando me aíslo es como una forma de estar deprimida o porque tengo problemas, pero no, o sea, yo lo que siento es que si me aíslo es como para estar conmigo misma, pensar las cosas, tener tiempo para mí. Por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra y cuando estoy sola es lo único que me gusta hacer. Y pues no creo que esté mal tener un tiempo consigo mismo. Mis papás trataban de que yo conviviera con ellos y hasta la fecha siguen tratando de que conviva con ellos. Pero yo siempre les he dicho que yo no soy como mi hermana. Mi hermana es muy social y yo soy todo lo contrario. Y yo siempre trato de explicarles que no necesariamente porque mi hermana sea social, yo tenga que ser social y no necesariamente tiene que estar mal. Entonces mis papás tratan de que conviva más, pero a veces eso me atosiga mucho y a veces la verdad sí me pone de malas que me insistan que esté con ellos, que traten de forzar una relación, cuando yo creo que no es así. Cada persona es diferente y tiene su forma de acercarse a las personas.
Pues antes que nada, muchísimas gracias por este testimonio. Creo que es muy, muy, muy importante escuchar la voz de ella. Y ella dice, bueno, yo no considero que esté mal que yo me quiera aislar y estoy segura que ustedes estarán de acuerdo con ella en ese punto. Pero la pregunta que nos gustaría empezar haciéndoles a ustedes es, bueno, las redes sociales han aislado a nuestros adolescentes, los han enseñado de repente a alejarse un poco de este intercambio que se da de manera física, o sea, cuando estás en vivo y a todo color, porque a través de las redes sabemos que, bueno, pues ellos se la pueden pasar horas hablando con muchísimas personas, pero ¿ha hecho algo esta nueva forma de comunicación para la interacción en el momento en el que estamos juntos? Yo creo que mejorado, no podemos generalizar, ¿no? Yo creo que las redes sociales han tenido una función diferente para cada quien. Desde luego, bueno, pues los desórdenes de la personalidad siempre han existido y siempre existirán. Y las redes sociales justamente entran como en una especie de muleta para las personas que tienen problemas reales para relacionarse, porque creo que tampoco en las etapas del desarrollo podemos generalizar. El adolescente pues tiende desde luego a estar aislado porque quiere separarse de ese núcleo, ¿no? Ya no quiere ser ese niño formando parte de la familia, y entonces el aislamiento pues es una maniobra muy común en la adolescencia. Y claro, la red social pues le da esa inclusión a otro grupo, cualquiera que sea, menos la familia, ¿no? Que es lo que tiene el adolescente como su tarea de crecer y de ser independiente. En este testimonio además vemos otro fenómeno que también es muy común en los hermanos y en los adolescentes, pues obviamente esto se intensifica, que es diferenciarse, ¿no? O sea, ella habla, yo no soy como mi hermana, yo no socializo como mi hermana, yo no me comporto como mi hermana. Esta parte también es muy común verla. Y bueno, pues en ese sentido seguramente la red social de algo le servirá a esta persona. Claro. ¿No? Es como un poco estar a la defensiva. Mira, lo que pasa es que yo creo que es importante puntualizar en qué chicos esto de las redes se vuelve un problema. Claro. Estaba leyendo que, según estadísticas en España, por ejemplo, muchos niños, 3 de cada 4, pasan la gran parte de la tarde solos, porque papá y mamá trabajan, ¿no? Y es un fenómeno que vemos aquí. Muchos padres se sienten orgullosos de que mi hijo es muy independiente, ¿no? Porque se va solo, se mueve en camión, pero ese tipo de chicos que de pronto no tienen cubiertas como ciertas necesidades afectivas, de reconocimiento, de atención, dependiendo de la edad, son los muchachos que empiezan a canalizar hacia las redes sociales o hacia la computadora o hacia estos espacios donde no tengo que interactuar con nadie y puedo satisfacer ciertas necesidades de entretenimiento para no pensar, para desconectarme. Te digo, me parece que las redes son una maravilla, pero cuando el niño en su contexto social, familiar, tiene un problema porque papá y mamá tienen que trabajar, que además, perdón, pero a veces creo que esa es una justificación para algunos padres para no trabajar en algunas habilidades que necesitamos desarrollar como padres para saber educar y formar a un hijo. Y entonces las redes sociales, la computadora, se ha vuelto una forma de que ellos se entretengan y se claven ahí, claro, ¿no? Oye, y aparte, bueno, también estamos hablando de adolescentes, ¿no? O sea, desde los niños hasta los adolescentes. Quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Salimos a preguntarles, ¿te has sentido solo y por qué? Vamos a ver qué nos contestar. ¿Sí me he sentido solo? Sí. No. En muchas ocasiones. Todo el mundo nos sentimos a veces solos. Son momentos en los cuales como que me ayuda a pensar. Te da tiempo de reflexionar de quién eres y cómo qué puedes hacer para no estar solo. Afortunadamente tengo familia y amigos que cuento con ellos. Me he sentido sola porque en ocasiones no encajo en el grupo social en el que me encuentro. Pues me he sentido solo, pero es más una sensación que a veces la realidad. No es que realmente sea una soledad como tal. Me he sentido sola, sí, y considero que es algo muy benéfico para la salud mental y espiritual. Yo creo que todos nos hemos sentido solos alguna vez y algunas personas nos escriben y nos dicen la parte positiva, como escuchábamos también en los testimonios, la parte positiva de sentirse solos, que nos dice aquí Aide, aprendes a conocerte a ti misma, a platicar contigo,
Lorena Irigoyen nos dicen, para mí sí es importante estar sola y es cuando encuentro a mi niño interior y cuando me siento acompañada de mí misma. De otra manera no me puedo escuchar. Y otra persona nos dice, es una especie de introspección, es una oportunidad para conocernos. Ahí es cuando lo ponemos en un aspecto positivo, a diferencia de lo que veíamos en el primer testimonio, en donde ella no siempre lo sentía así, a veces se sentía sola por una especie de rechazo, de comparación negativa. Es que yo creo que es importante puntualizar eso que dices, ¿no? Tenemos aquí con nosotros a Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en género y sentimientos. Bienvenida. Oigan, yo creo que un punto que es importante, que sí creo que hay que poner sobre la mesa es, no estamos hablando de la soledad elegida, ¿no? Cuando tú eliges estar solo es diferente, porque lo estás eligiendo y es delicioso. Y entonces, como dice Sandy, no, pues después de tener 3 hijos, un marido y de repente que te dejen sola, dices, ay, qué rico. Pero eso es diferente, un ratito sola, una elección. Estamos hablando de esta soledad que están sintiendo nuestros adolescentes, que están sintiendo nuestros jóvenes, nuestros niños y también algunos adultos, que de repente dices, bueno, pues es que lo que pase, yo me sigo sintiendo solo. Lino, por favor, ¿tú qué opinas de esta diferencia? O sea, no es lo mismo la elección que sentirse con soledad. Sí, de hecho, no es lo mismo que es importante aprender a estar solo aún estando con otras personas. O sea, es el poder como tener un pensamiento con uno mismo y poder tener un diálogo con uno mismo para entender las cosas, aún cuando está uno con los demás. Creo que en cuanto al punto que tocaban anteriormente acerca de las redes sociales, sí hay como 2 vertientes muy importantes, porque no echarle la culpa totalmente a esto que más bien pareciera ser un fenómeno que emerge a raíz de algo que viene desde antes. O sea, porque también hablamos de que aterrizando en nuestro país, somos un país en el cual los permisos de maternidad y de paternidad son muy escasos, lo cual significa que los niños desde muy pequeños están separados de los padres y están realmente solos desde el inicio. Entonces, ¿qué tanto hay esto de las redes sociales funcionan como un accesorio, el cual a ellos les ayuda a, como decía, ¿no? Como una forma de muleta? Lo que sí debemos de poner mucha atención es que de repente los niños que después se vuelven adolescentes no confundan la realidad de las redes sociales con la realidad del mundo que tenemos, real, ¿no? digamos. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. 250. Tengo alrededor de 150, 200 y de los cuales sí conozco como unos 120. Como a 100, la mitad, menos de la mitad. De hecho tengo más de los que conozco, pero a los que conozco sí los considero cercanos, escuela, familia. Tengo como a 200 y a todos los conozco. No, pues tendré más de 1000 y conocidos tendré unos 80 conocidos. No tengo idea de cuántos amigos tenga, pero yo creo que en persona conozco a la mitad. Fíjense qué interesante. Y bueno, escuchamos a personas de diferentes edades, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Pero a mí me gustaría preguntarles, Miguel Ángel, bueno, Abigail, por supuesto, a raíz de esto que se abre en las redes sociales, ¿tú crees que los adolescentes tengan una visión diferente de lo que es la soledad de lo que nosotros tenemos? Los que no vivimos con redes sociales desde niños. Totalmente. Lo que pasa es que ellos además se enfrentan a un cambio social que es sumamente novedoso en nuestro país. Es decir, hasta 1950, 1960, la gente tenía en promedio 7 hijos. Ahorita la gente está teniendo en promedio 2.1 hijos y en el DF 1.7. Es decir, hay gente que tiene 2 hijos, 1 o ninguno. Lo cual nos habla de que los chicos están viviendo en una mayor soledad en sí mismo, a diferencia de las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos. Quisieras o no quisieras, convivías con más hermanos. Y por otro lado, ante la idea de individualismo y de modernidad, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, existe la concepción de vivir aparte. Es decir, si tú te casas y vives aparte es como el modelo ideal. Antes no, y todavía en muchos pueblos eso es un acto que se sigue realizando. Es decir, tú te casas y vives con la familia extensa,
con los primos, ¿no? Tienes este contacto con la suegra o con la madre. Ahora no, ahora el modelo de familia ideal es el que se aísla. Esto habla de un mayor aislamiento para los chicos. Y por otro lado, aparejado a ello, tienes cada vez jornadas laborales más largas de parte de los padres, la necesidad de trabajar de parte de la madre, muchas veces no es por gusto, es por necesidad, y eso te habla de una mayor soledad que nosotros no vivimos todavía, puesto que nuestra conformación familiar y nuestra ideología y valores eran otros. Ellos están viviendo eso, y la soledad ya no se vuelve una elección, como bien mencionaba, se vuelve de pronto una obligatoriedad. No hay nadie en tu casa, tú llegas a casa, te calientas comida y haces tus obligaciones, pero hay esta necesidad de comunicarte, de que alguien te reconozca y te diga cómo estás, qué estás haciendo, cómo te sientes. Entonces, este cambio tan novedoso y que ha sido tan acelerado, sobre todo de los 70 para acá, está hablándonos de un problema de la soledad. Y lo digo como problema cuando los chicos te lo dicen y cuando ves las cifras de suicidio, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, está siendo un problema, no está siendo una cosa como muy padre para ellos, ¿no? Claro. Wow, interesantísimo lo que dices y súper real, ¿eh? Pero además va de la mano de una situación de crecer emocionalmente o psíquicamente, porque al final las redes sociales decían aquí, ¿no? Tengo 2,000 amigos, 10,000 amigos, y de esos no conozco ni al 1%, ¿no? Y a veces se forma un falso self, le llamamos dentro de psicología, ¿no? Una imagen falsa de mí mismo donde creo lo que me gustaría ser, pero dista mucho de lo que en la realidad sucede, ¿no? Que es un poco lo que más vemos en las redes, ¿no, Miguel Ángel? El que las personas se eligen poner la mejor foto, la mejor imagen, en la mejor actividad, o sea, es como una especie como de presunción dentro de este espacio para hacer conexiones, Y ¿no? que se vuelve un problema muy severo, porque además si no entras en este esquema de lo que idealmente deberías de tener, entonces ya no perteneces, ya no eres. Y entonces esto está causando un daño severo a la autoestima, a la imagen de lo que deberíamos ser como individuos. Decía una amiga, el mundo feliz de Facebook, ¿no? Porque pones tu mejor momento, tu mejor sonrisa, cuando en realidad a lo mejor le estás pasando re mal. Claro. Y no te atreves o no puedes tener esta interacción que a lo mejor las familias antiguas, ¿no? Te permitían de pronto ver que, digo, ahorita cuando llegas con tu amigo que acaba de morir su familiar y que cómo estás, y en el cómo estás ya se te quebró porque hay este contacto. En la pantalla a veces pues te digo lo que quiero y aparento, y entonces estamos viviendo una falsa identidad de nosotros y de los otros, ¿no? Claro, porque la pantalla es como una forma de barrera, una ¿no? máscara tal vez. Máscara, pero miren, aquí nos dice una persona en el Facebook, Vanessa Argüelles, yo creo que la soledad es más bien un estado interno de ver cómo te sientes y te percibes a ti mismo y en tu interacción con el mundo. O sea, puedes estar en una casa llena de gente, con una familia enorme y sentirte como si estuvieras en un desierto donde nada ni nadie hace sentido contigo. Y puedes estar solo y sentir que tu alma está llena, satisfecha y feliz. Qué interesante. Esa distinción yo creo que es fundamental aquí, porque una cosa es estar solo, ¿no? Y otra cosa muy diferente es sentirse solo. Yo creo que las redes sociales pueden prestarse a confusión, pero creo que también tenemos que considerar pues el mal del siglo, que es la depresión. Y la depresión de los padres suele confundir mucho a los hijos. Se habla ahora, ¿no? Está este término muy de moda de padres de cuerpo presente, en donde sí, efectivamente la figura está, la figura atiende, la figura cría, pero emocionalmente no está. Entonces, la confusión viene en el hijo porque dice, bueno, ¿cómo si están estas personas? ¿Cómo si realmente estoy acompañado? Me siento tan profundamente solo. Y fíjate que el perfil psicológico del adulto que creció con padres deprimidos es exactamente igual que el hijo abandonado, ¿no? Por un padre o por el otro o por ambos. Es lo mismo, da exactamente el mismo resultado en la adultez. Entonces, se dice que la persona, el niño está listo para estar solo cuando estuvo lo suficientemente acompañado. Claro. Oye, Lino, una pregunta. En tu práctica profesional, ¿te ha tocado muchos casos de niños que expresan abiertamente la soledad? Y si sí, ¿cómo lo han tratado? Sí, de hecho, el tema este tema que tocaba hace un momento es muy interesante, porque la soledad no implica necesariamente el estar solo, sino el
sentirse que no hay conexión con las demás personas. Uno puede sentirse solo estando rodeado por muchas personas. Claro. Precisamente en esa línea es una queja muy frecuente. Es una queja muy frecuente alrededor de no estoy en fiestas, pero me siento totalmente solo, estoy en el salón y no puedo conectar con nadie, tengo muchísimos amigos. Ya en alguna ocasión atendiendo a un paciente le preguntaba, ¿y cuántos amigos tienes más o menos? Y me decía, tengo 300 amigos. Yo, eso está como fuera de la realidad. Ah, sí, pero es que todos son amigos de Skype. Entonces era como, ok, bueno, es tu realidad, así es como lo estás viendo en este momento, pero por eso es que mencionaba esta parte de diferenciar entre el mundo real y el mundo de las redes sociales, porque al final es un poco como esta distinción que se debe de hacer y que se le debe de enseñar a los niños, que esa parte es muy importante y no lo mencionamos mucho. Se les debe de enseñar que las redes sociales no es necesariamente la realidad. O sea, que hay un mundo diferente y que al final la pantalla, como mencionaban, es estar solo. Pero fíjate que al final esto es reflejo también de una situación de nosotros los adultos. Yo tomo este ejemplo, tengo un cachorrillo, mi hijo, ¿no? Tiene 3 años y de pronto le digo, vamos a la escuela. No, papá, por favor, no me dejes. Y entonces le digo, hoy te va a llevar la abuela. Y entonces me dice, no, que no me lleve la abuela. Y lo primero que sentí fue decirle, bueno, no, yo te voy a acompañar para apurarlo, para que no me haga el drama en este momento y entonces él no me complique las cosas para que la abuela lo pueda llevar a la escuela. En ese momento me paro y digo, a ver, ¿le miento para que no se haga escándalo y no se detenga el proceso de rápido? ¿O me doy un tiempo para decirle, sí te vas a ir con la abuela? Entiendo que te sientes muy mal, me imagino que te da tristeza y entonces empezarle a explicar, ¿no? Y a reflejarle, te da angustia, te da miedo, de pronto eso es importante que lo hagamos. Las redes no te permiten hacer eso, pones ahí lo que quieras, pero este tiempo, yo critico mucho cuando dicen que hay que darles calidad más que cantidad de tiempo a los hijos. No es cierto, hay que darles calidad y cantidad de tiempo, porque si no, queda mucho el proceso. Los hijos no son mascotas, ¿sí? Una mascota, pues a lo mejor lo tienes ahí con su alimento, su bebida, apapachada, pero en un hijo es un compromiso, es una responsabilidad, y todo lo que estamos viviendo como sociedad, hoy veía en las redes esto de que asaltando en el periférico, cuando están parados todo el carrerío ahí, 2 tipos se atrevan a llegar y asaltarte, y te vas habituando a ese tipo de cosas, creo yo, porque no estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, en enseñar a regular nuestras emociones, a no ser explosivos. Las redes sociales son una maravilla, pero también nos trae un problema muy grave, porque es un poder que le damos a los niños y no están el poder te corrompe. Y si no te dedicas tiempo a formar a ese niño para que sepa manejar el poder, acaba siendo un narcisista prepotente o un desconectado, en donde de pronto, para no sentir o para vivir la intensidad de estar en el día de hoy, me conecto y aparento lo que sea. Los padres tenemos que meternos más y entiendo que muchos papás tienen que trabajar y es un esfuerzo, es una complicación, pero veamos el mundo. El calentamiento global nos está acabando el mundo porque no hemos tenido el tiempo de dedicarnos a cuidarlo. Claro, pero fíjate, sí me parece que sí la realidad a veces nos rebasa, ¿no, Miguel Ángel? Un poco lo que tú decías. O sea, sí es real que el concepto de familia está cambiando, sobre todo en las grandes ciudades. Ahorita que lo decías, yo pensaba, bueno, por supuesto que ese es el concepto que nosotros tenemos aquí. Yo he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, supongo que Sandy también, ¿no? Sí. No sé ustedes, pero de repente sí piensas, es que yo triunfo como mamá si mi hijo se independiza, si mi hijo hace una vida propia, si mi hijo casa 2 casados, ¿no? O sea, no casa aquí todos juntos. O sea, sí tenemos como esa concepción en la ciudad, pero entonces, ¿cuál sería la otra opción, Abigail? O sea, de repente entonces es mejor vivir todos juntos. Sí, no, efectivamente, como decían los compañeros, el hecho de que haya muchísima gente no te garantiza también que no te sientas solo. Creo que no es eso, sino que aparejado con el cambio familiar, que menciono de tener 7 a 2 hijos, hay un cambio de valores impresionante. O sea, ahorita los papás y las mamás sí están creyendo que darle lo mejor a los hijos es
una mejor educación, una mejor ropa, una mejor, y tú les preguntas qué es mejor y te dan una gran lista de objetos. No hay la concepción de tener un hijo es tiempo, es estar. Y para poder estar con alguien que es indispensable y sumamente fundamental, como ellos comentan, tener contacto emocional con él y con ella. Y para tener contacto emocional, lo que puedo tener contacto físico y presencia y verte a los ojos y sentarme y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eso es contacto y eso es parte del tiempo y de las relaciones familiares, digamos, que se pueden construir en amor y en emociones. Claro. Pero para ello ocupas tiempo. Sí, oye, cosa que no está viendo. Tiempo y yo como mamá y la de un adolescente, disposición del otro lado también. Porque a veces de repente tú llegas con toda esa disposición, como dices, bueno, me voy a dar el tiempo, me voy a dar la oportunidad, claro. Y cuando llegas te dicen, pues sí, pero yo no lo tengo. Claro. No tengo el tiempo, no es momento. No es momento. Es que ya no es momento. ¿no? Eso es otra etapa en la adolescencia ya no es momento. O sea, la adolescencia es el primer corte de caja de lo que pasó durante la niñez. Y creo que gran parte de esa conexión forzosa para un desarrollo saludable que tiene que haber en esa niñez es el respeto. Oigan, pero perdón que las interrumpa, pero si ustedes ahorita nos dicen a todos los que estamos aquí, ya no es el momento, ¿qué oportunidad nos dejan a todos los que tenemos adolescentes? Lo que pasa es que, ¿sabes? Yo que lo que estoy observando es no que, me parece que mira, sea como... muchísimas parejas o muchísimas mujeres están teniendo hijos porque quieren o no les queda de otra, no lo sé, pero están teniendo muchos hijos con esta idea de valores de desarrollo profesional, de trabajo, de darles lo mejor, que puede estar padrísimo. Pero por otro lado, tener hijos en una idea de abandono y ya pensaste quién te lo va a cuidar, dónde lo vas a dejar, qué vas a hacer. Como que no hay tiempo ni para eso. Viene el hijo y ya veré si guardería, la abuela, la suegra o quién. Y entonces como que no se está pensando en invierte en su infancia y en la niñez, y es en lo que mejor puedes invertir en términos de calidad emocional. Después, él solito va a querer su independencia. Claro, el chico que está sumamente aislado en redes saludable. Y así, dices, bueno, ¿no? Ya quiere su independencia, quiere sus amigos, la novia, es lo normal. Cuando debiste estar, no debió estar en la guardería hasta las 5 de la tarde o con los abuelos hasta las 10 de la noche. Perdón. Ahora, pero lo que nos describes es saludable, ¿eh? Es decir, un adolescente que rechaza a los padres es un adolescente fortalecido. Es un síntoma de palomita, ¿no? O sea, cuando al consultorio te llega un adolescente que es todo maleabilidad, todo obediencia, todo ahí se prende la luz roja porque no es lo que se espera de un adolescente que tuvo un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, esta parte de la rebeldía, la parte del rechazo a la familia, ser tan retador, estar permanentemente buscando el pleito, a pesar de que socialmente no es aceptado, para la psicología, en la etapa de la adolescencia, son muy buenos síntomas. Claro, dependiendo de qué estamos hablando, si no es todo el tiempo y todo el tiempo aislado, si de repente pues te dice, oye, estoy platicando con mis amigos, etcétera, ¿no? O sea, que también haya una convivencia, porque si no también te está hablando de un aislamiento terrible. Ahora te voy a decir también otra cosa, y de eso hablaba yo cuando decía respeto. Hay muchos tipos de personalidad y hay personas que necesitan mucho más tiempo de soledad que de compañía, y eso es respetable. A eso me refería cuando el padre debe ocuparse en conocer la esencia, la pura esencia de ese hijo que trajo al mundo, y comprender que, bueno, pues no tiene que ser la castañuelita, ¿no? Que socializa en todo momento. Hay personas a las que sencillamente no les agrada ni les interesa. Mira, algo que me parece elemental en todo este proceso es, tú como padre, si decidiste ser padre, y si el hijo está ahí, tienes que entender que tienes que educar emocionalmente hablando. La famosa inteligencia emocional. ¿Y qué es ser inteligente emocionalmente? Y es saber vivir, convivir, entender, traducir las diferentes emociones. Hay por ahí una matea, no sé si has oído hablar de la matea, que te habla de las emociones básicas, que tenemos que conocer, que tenemos que saber que además estas emociones básicas me sirven para hacer equilibrio en la vida. Son emociones que me sirven para sobrevivir, que es el miedo, el afecto, la tristeza. O sea, a veces estar triste es necesario, que yo tolere que mi hijo esté muy deprimido o triste solamente, y ayudarle a traducir, estás triste, estás enojado. O sea, el poderme dedicar a educar en las emociones, esta cara es de felicidad, ¿no? Me toco a veces a adolescentes que, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
¿Estás bien? Oye, para terminar, porque los que nos están viendo, la E es enojo y la A, alegría, ¿no? Exactamente. Sí, porque si nos van a perdón. decir, oigan, no acabaron con lo de Matea. Pero entonces, de pronto tener conciencia que como padre te toca explicar y acompañar y a veces modelar, porque a veces te toca al niño chiquitito que te dice, ya no te quiero, y te escupe y te patea. A ver, estás muy enojado. Nosotros decimos en terapia, lo que te cura en la terapia es poderle poner palabras a las emociones. Y entonces, si el niño chiquito viene y te escupe y te dice te odio, yo tengo que entender que un niño de 2, 3 años que tiene su impulsividad a lo máximo, pues no le voy a dar una nalgada o le voy a dar un revés en la boca porque me dijo te odio. A ese niño le tengo que decir, estás muy enojado. Es mejor que tú me digas, papá, me siento muy molesto porque no me diste la paleta. ¿No? Con eso nos quedamos, vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y por seguirnos en este tema del día de hoy, es la soledad de nuestros hijos. Y ya estamos recibiendo varios comentarios, algunas preguntas para que nos ayuden aquí los especialistas. Nos dice Fernanda Hostos, yo creo que la soledad, lejos de ser algo malo, algunas veces es necesaria, te permite reflexionar, conocerte, valorarte y hay que aprender a disfrutar, estar contigo misma, te hace ser más auténtica, te enseña a valorar el amor, la amistad, los amigos, dice hasta las mascotas y todo lo que te rodea. Lo único que tendríamos que tener claro es que esta soledad no sea consecuencia de alguna conducta o de alguna evasión. Algo también así nos pregunta Saúl Guadarrama, que dice, ¿cómo es una persona introvertida? Yo tengo 35 años y me cuesta trabajo socializar. Desde chico he tenido un sentimiento de soledad y a veces me pongo a pensar si podría cambiar. Aquí nos está hablando de que algo no le gusta en su forma de estar con el mundo. Mireya Carranza nos dice, tengo una hija de 13 años y está muy rebelde, me quiero acercar a ella y a veces es agresiva y respondona. ¿Cómo acercarme sin que lo sienta como una invasión? Dice, porque me preocupa a veces su forma ambivalente de ser. Y también Lorena Flores nos dice que tiene un hijo de 11 años que se siente solo a pesar de que le han tratado de dar tiempo y tiempo de calidad. Y dice, ¿qué puedo hacer para que no se sienta solo? ¿Cómo me doy cuenta de que está bien y de que su soledad es pasajera? Y bueno, sumado a todo esto, vamos a ver qué nos dijeron las personas a las que les preguntamos si creen que se puede aprender de la soledad. Sí. Claro. Tal vez sí. 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 Yo digo que sí, y es aprender a valorar a las demás personas que están contigo. Puedes pensar varias cosas y creo que eso te ayuda incluso a tu vida. Puede que leas libros en tu soledad. Estar contigo misma, aprender de ti misma. Y al momento de leer cualquier libro de cualquier tema podrías aprender algo. Aprendes a valorarte y a valorar a la gente. Se conoce a uno mismo, se sabe y se entiende cuáles son los límites, qué quieres y qué no quieres. Es que la soledad es una forma de verlo, ¿no? Porque podría ser más bien llamado libertad si lo vemos desde otro punto. Pues estar contigo mismo y eso te ayuda a conocerte. Qué interesante, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la soledad, Lino? Podemos aprender de la soledad y sobre todo un poco si nos redondeas esta idea de las diferentes personalidades, porque como estábamos comentando, bueno, de repente puede haber niños tímidos y no necesariamente están hablando de que son solitarios. O la llamada soledad, de la ¿no? persona que decía que no está cómodo con esta forma de ser. Claro, de hecho, bueno, desde la conceptualización, ¿no? La soledad es un fenómeno, o sea, es algo subjetivo, es algo que todos vivimos y que dependiendo de la forma en la cual la vivimos, vamos a tener una perspectiva diferente para esta misma situación. Hay quienes se pueden sentir muy bien en los momentos en los cuales están solos porque a veces están sumamente saturados de muchas personas, como en este ejemplo que nos decían pues de las familias muéganos o como de las mamás que no tienen un momento para sí mismas. O está el otro lado en el cual personas que no tienen mucho contacto desean fervientemente ese contacto y la forma que se expresa esa necesidad es a través de un sentimiento de soledad. Que aparte creo que es bien importante comentar acerca del cambio generacional, porque si bien el cambio generacional sí tiene estos elementos también de las redes sociales, de que papá y mamá trabajan más horas y trabajan los dos, también hay otra situación ahí que tiene que ver con la expresión de las emociones. O sea, en
se pone más atención hoy en día a las emociones y se pide más que se expresen las emociones. Evidentemente, nuestros adolescentes van a expresar mucho más que se sienten solos. Eso no significa que los niños de los 50, los baby boomers, no tenían esta sensación de soledad. También eran familias muy, muy grandes en las cuales sí se complementaban entre hermanos, pero la soledad también estaba, solamente que probablemente la expresión no era igual, porque no se permitía de la misma forma la expresión emocional como hoy se promueve. O sea que tú dirías que la diferencia radica en la expresión de las emociones, en este aprendizaje que ahora hemos estado ayudando a nuestros niños todos, de sí expresa lo que sientes y entonces escucha más allá del movimiento cultural que se está dando. Diría que es un elemento más a poner atención. O sea, un elemento no más. Es únicamente, no ser tajantes con esta situación, porque son muchos elementos los que están participando en el que hoy en día haya una adaptación diferente. Aparte, también los adultos estamos viviendo este cambio en el cual los niños pues tienen una forma de pasar el tiempo que es muy diferente a la forma que vivíamos nosotros. Claro. Sí, Abigail. Yo creo que vivimos en una ciudad donde no estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones. No es algo de lo que se hable. Y no solo socialmente, pensando en el ambiente macro, que puede ser una red social como Facebook o Twitter. Incluso en el ambiente micro. No vivimos, nuestra sociedad mexicana no es una sociedad que esté acostumbrada que al interior de la familia digamos cómo nos sentimos, digamos nuestras netas, por decirlo de alguna forma muy clara. Es decir, yo puedo llegar del trabajo, de la escuela, o me tronó la pareja, o lo que quieras que me pasó, sobre todo las emociones desagradables, que son las que más nos tumban a los seres humanos, y es difícil que lo podamos expresar, incluso en casa. Imaginemos a un lado, con el compañero de oficina, o en el trabajo, o en la escuela, es decir, es sumamente complicado, y creo que los chavos lo saben. En redes sociales lo que se está subiendo, lo que los chicos están subiendo es el cotorreo, la mofa, lo más trending topic le llaman, o quedar bien. Pero de ahí a expresar realmente me siento de tal forma, y no es porque tengan que hacerlo, no, a lo mejor no es un espacio ni pertinente para ello, no lo sé, pero sí creo, y yo algo que observo mucho es una especie de autismo emocional, o de autismo el cuerpo a cuerpo. Es decir, yo me puedo comunicar con 300 personas o con 100, o subir, se murió alguien que yo quería mucho, a la red. Es común, la gente lo sube. Y puedes tener 20 condolencias, y las 20 súper expresivas, ¿no? De lo lamento, estamos contigo, qué dolor, qué pena, Y tú las lees y sientes reconfortable, ¿no? Dices, ah, qué padre, están conmigo. Pero si tú pasas el funeral con esa persona solo, hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal. Y los chicos no están teniendo ese contacto cuerpo a cuerpo. Yo me puedo comunicar contigo por Twitter todo el tiempo y estamos platicando, ¿no? Pero de ahí a que tú me digas, oye, ¿y si nos vemos? Oye, nos vemos, yo te invito, hay una gran diferencia. El hecho de que yo te vea a ti implica cómo va a ir vestida, cómo la voy a sentir, cómo me va a percibir. Verse un ser humano con otro físicamente en vivo implica un miedo, y un poco retomando la llamada que decía Sandy, es que no sé ya cómo actuar, no me gusta, yo estoy de este lado, pero a lo mejor quisiera más allá, pero también me da miedo, también no le sé. Y eso solo lo aprendemos viviéndolo. Entramos a primero de primaria, y es el miedo de, ¿y quiénes van a ser mis amiguitos? ¿Y cómo va a ser la relación? ¿Y quién va a ser? ¿No? Eso solo lo vives asumiéndolo. Y los chavos le están sacando mucho a ese tipo de relaciones en vivo. Los seres humanos cada vez más creo que estamos teniendo miedo a ese comunicarnos cuerpo a cuerpo, cara a cara, sentir a sentir. Hace algunos años trabajé con pacientes infectados con el virus del SIDA, y a muchos de ellos los acompañé hasta la fase terminal. Tengo grabado una escena donde yo hacía visitas a domicilio, porque estaban muy enfermos los pacientes. Entonces llegué a la casa y encontré en la sala de la casa a la madre llorando, sola. Le dije, ¿cómo está? Me dijo, está muy grave, está muy enfermo, pero no quiero que me vea sufrir. Pase, por favor. Entré a ver al muchacho, lo encuentro solo, llorando, y me dice, me siento muy mal, pero no quiero que mi madre me vea, porque no quiero hacerla sufrir. Hablé con el muchacho y le dije, oye, yo creo que es importante que esto se lo digas a tu mamá. Creo que es un momento para que le des las gracias porque fue tu madre
porque te ha atendido y que le compartas esto que estás viviendo. Salgo, hablo con la señora, le digo, señora, su hijo quiere hablar con usted. En ese momento la mujer se limpió las lágrimas, dibujó la sonrisa más hermosa que te puedas imaginar, Cristi, me enchino de recordarlo. Entra la señora y le dice, mi amor, ¿cómo estás? El muchacho la voltea a ver y le dice, mamá, me estoy muriendo. Y en ese momento la mujer se soltó, tronó, empieza a llorar. Él le dice, mamá, te necesito. Hablan todas estas emociones, Cristi. El muchacho murió a los 2 días. Nos vas a hacer llorar, oye. Ajá. A las semanas vino al consultorio esta mujer y me dice, gracias por haberme ayudado a romper esta fantasía de estar separada de mi hijo. Y eso nos pasa mucho y las redes te sirven para eso, para mantenerte en una distancia prudente, en donde no tocas a la gente, en donde no la miras a los ojos. La red no te va a dar eso. Oye, y hablando de esto de las redes, en el momento de la adolescencia, ¿habría una etapa en la que nuestros hijos son más vulnerables a sentirse así? Sí, mira, es importante, por eso es importante que nos preparemos como padres, sí. Porque claro, la adolescencia es un momento, yo, a diferencia de lo que decía hace rato, yo creo que la adolescencia, y lo dicen muchos teóricos, es el segundo momento importante en la vida para corregir todo lo que regaste antes, ¿sí? Y es muy complicado, porque en la adolescencia el joven a veces tiene que ser rebelde y oposicionista, a veces necesita un padre. Hay una regla de oro que yo menciono siempre, que tú tienes que ser muy inteligente para acompañar a tu hijo y ser autoridad, y a veces hasta imponerte con el adolescente cuando no te está mostrando que él es maduro y autorregulado, y a veces para soltarlo, dejarlo solo, porque si te metes es peligroso, porque vas a dañar su autonomía. Entonces, sí, la adolescencia implica que sepamos, que entendamos y que sintamos a nuestros hijos, pero no lo vas a hacer. Otro decía alguien, ¿cómo le hago si mi hija no me habla? Búscala 50 veces, todavía no, pues otras 50 veces, porque los muchachos a veces pasan por fenómenos que ni ellos mismos entienden, y lo único que te da el conocimiento es estar, es comunicarte, es entender. Claro. Oye, esa mamá que que dices busca 50 veces, también tal vez apoyarse de alguien, ¿no, Miguel Ángel? Porque a veces te hace recordar tus propios miedos, tus propios rechazos, o sea, el sentimiento de miedo de la propia mamá, y entonces no puede acercarse, entonces tal vez buscar ayuda, claro. ¿no? Y también se me ocurre que a veces los niños o los jóvenes, los adolescentes no hablan con palabras, a lo mejor es que la mamá también empiece o sepa interpretar estos silencios o estos espacios que le están diciendo. Igual que nos preguntaba Lorena sobre su hijo de 11 años, decía, ¿cómo me doy cuenta que está bien esta soledad o que es pasajera? Pues también estando presente, escuchando, y no sé si ustedes le pudieran sugerir alguna otra estrategia a los 11 años. A mí se me ocurre que a veces te sugieren que si tu hijo está pasando mucho tiempo solo porque no tiene a lo mejor hermanos en casa o no está teniendo las herramientas para socializar en la escuela, si se integra algunas actividades de equipo o qué se les ocurre que más le pudiéramos decir a esta mamá. ¿Alguno de ustedes, Abigail? ¿Alguno de ustedes? Viene una parte que es bien delicada y que es sentir. Y yo quería hablar de eso, porque estamos en una sociedad que no sabe ni qué siente, ¿no? Que no sabe quién es realmente su grupo allegado, con quién puede tener realmente intimidad y con quién no, ¿no? Es como que se arroja a los brazos de quien sea, pero sobre todo pues con un vidrio de por medio, ¿no? Son contactos muy superficiales, muy fugaces, y lo vemos en todos lados, ¿no? Todo es rápido, todos son contactos no permanentes. Tenemos esta tendencia social, pero además tenemos también esta tendencia social a no hacer contacto tampoco con nosotros. Bueno, un pedazo porque la sociedad está así, pero otro pedazo también porque, bueno, pues en casa no se aprendió. Entonces, fíjate, esta mamá, ¿no? Que está diciendo que no sabe qué siente su hijo, probablemente no sabe tampoco qué siente ella, claro. Y entonces le va a ser imposible hacer esta alianza emocional con ese niño para poder entender. Es que por eso yo creo que es importante esa etapa de la adolescencia también, los papás, si no sabemos hacerlo, pues acercarnos a los especialistas, claro. ¿No? Oigan, quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista de Hugo Sánchez. El cerebro del adolescente está en maduración, ¿no? Y trata de independizarse. Son poblaciones de alto riesgo porque no quieren estar solos. Vamos a ver qué nos dice. El cerebro de los adolescentes tiene que ver mucho con las diferentes etapas del desarrollo.
Cuando nosotros nacemos, el cerebro se va formando, va evolucionando, tiene diferentes tipos de conexiones y tenemos 3 puntos principales de desarrollo. El primero es cuando nosotros estamos en la infancia, cuando pasamos a la pubertad, inicia la adolescencia y cuando termina la adolescencia como tal. Significa que en cada uno de estos puntos importantes el cerebro tiene cambios. Uno de los grandes rasgos que tiene el cerebro adolescente es que es un cerebro que está intentando terminar de madurar. Un cerebro que todavía no se encuentra maduro, pero que a la vez ya no necesita de la guía que presentan los padres en un inicio. Es bastante claro que el cerebro de un niño pequeño no tiene la necesidad de tomar decisiones, no tiene la necesidad de guiar su conducta con respecto a él mismo. La conducta la guían los otros. La mamá le dice que está bien, que no está bien, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Es parte de lo que nosotros llamamos la enseñanza en la casa, la enseñanza dentro del seno materno, la enseñanza dentro de la familia. Sin embargo, cuando el adolescente, cuando el niño crece, en un momento empieza a salir de esta dinámica, empieza a tratar de tomar sus propias decisiones, empieza a tratar de ser un individuo, empieza a tratar de encontrar lo que él va a hacer a lo largo del tiempo. Bajo esta circunstancia, el cerebro del adolescente se encuentra en este punto en el cual está a punto de madurar, pero todavía no se encuentra totalmente maduro. De hecho, esto es un fenómeno muy interesante, dado que, por ejemplo, los adolescentes son una población de riesgo para enfermedades de tipo adictivo, y esto es porque se encuentran muy fácil de sesgar sobre presiones sociales. Es decir, es muy fácil que un adolescente, si se encuentra presionado por sus amigos y le dicen, oye, es que tienes que tomarte esto, es que tienes que hacer esto, o que no me vas a fallar, no eres mi cuate, o algunas de las cosas que suelen hacer los adolescentes, dada esta inmadurez del cerebro, el adolescente no puede ser capaz de darse cuenta que más adelante no va a pasar nada, no se da cuenta que simplemente si dice que no, no hay ninguna consecuencia real que va a tener. Para el adolescente en ese momento el entorno es tan inmediato que él siente la necesidad de hacerlo. Entonces, una cosa que se caracteriza del adolescente es esta falta de maduración en los lóbulos frontales, es esta incapacidad de toma de decisiones asertivas. No significa que el adolescente no tome decisiones, este es un punto importante. Lo que significa es que su cerebro no le permite evaluar todos los ángulos que puede tomar una decisión como la toma una persona en la etapa adulta. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el cerebro para conectarse en estas regiones y que le permitan tener una decisión más acertada. Bueno, pues muchísimas gracias, interesantísima esta cápsula. Y Lino, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo desarrolla no solo este sentimiento de soledad, sino también de ansiedad y depresión? Es todo un fenómeno clínico, ¿no? O sea, si hay depresión y ansiedad, significa que hay muchas variables que están participando alrededor. O sea, ¿Qué elementos puedo yo para darme cuenta que ya cayó en una depresión o ya está en una ansiedad? Si el sueño y el apetito ya están afectados, ya estamos hablando de un padecimiento que ya está escalado. O sea, que ya estamos hablando de un síndrome depresivo. O sea, no estamos hablando de... Hoy en día es muy común que se exprese la tristeza y que se le diga depresión, pero no es lo mismo. Claro. Hablamos de un síndrome depresivo cuando ya hay varios síntomas que se están presentando, como son tristeza, aburrimiento, pero el sueño y el apetito sería como el punto anterior antes de decir ideas de muerte, porque si hay ideas de muerte ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. No radicalizar ni en bueno ni en malo, sino hay que entenderlo globalmente. Tiene cosas muy buenas el tema de las redes, aunque para algunos muchachos o personas llega a ser una herramienta para aislarse y para estar conectado y atreverse a decir lo que no me atrevo cuando estoy de frente. Y las redes sociales justamente entran como en una especie de muleta para las personas que tienen problemas reales para relacionarse. Muchos niños, 3 de cada 4, pasan la gran parte de la tarde solos, porque papá y mamá trabajan. Muchos padres se sienten orgullosos de que mi hijo es muy independiente, ¿no? Que papá y mamá tienen que trabajar, que además, perdón, pero a veces creo que esa es una justificación para algunos padres para no trabajar en algunas habilidades que necesitamos desarrollar como padres para saber educar y formar a un hijo. Los chicos están viviendo en una mayor soledad en sí mismo, a diferencia de las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos. Porque una cosa es estar solo, ¿no? Y otra cosa muy diferente es sentirse solo. Yo creo que las redes sociales pueden prestarse a confusión. Se dice que la persona, el niño está listo para estar solo cuando estuvo lo suficientemente acompañado.
La soledad no implica necesariamente el estar solo, sino el sentirse que no hay conexión con las demás personas. Se les debe de enseñar que las redes sociales no es necesariamente la realidad. Cuando dicen que hay que darles calidad más que cantidad de tiempo a los hijos, no es cierto. Hay que darles calidad y cantidad de tiempo, porque si no, queda mucho el proceso. Los hijos no son mascotas. Un adolescente que rechaza a los padres es un adolescente fortalecido, es un síntoma de palomita. Me gusta pensar mucho acerca de la vida, música. Distraerme a hacer lo que me gusta, diferentes actividades, pasear. Entro a redes sociales, a internet en general. Me pongo en las redes sociales para no sentirme tan sola. Pues hago cualquier actividad, deporte o leo un libro o entiendo que es un proceso natural de la vida. Ejercicio, escuchar música, meditar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Es muy importante también escuchar a nuestro público de este lado. Y fíjense que aquí tengo conmigo a Yolanda González Mendoza. Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muy feliz de estar aquí. Al contrario, gracias de veras por haber aceptado la invitación. Oye, tú eres viuda. Soy viuda. Y aquí tengo que tienes 3 hijos, una hija de 37 y 2 gemelos de 27. Ajá, así es. Y a raíz de que quedas viuda, bueno, pues para ti fue como importante que ellos no se sintieran solos. Exactamente. ¿Qué hiciste para que no se sintieran solos? Bueno, creo que ante todo el amor hacia ellos, el sentir que era mi deber como mamá ser una mujer fuerte, porque ellos nada más me tenían a mí. ¿Cómo expresabas tu fortaleza? Sí, yo tuve que trabajar, ellos quedaron huérfanos a los 16 años. El llegar y el hacer las cosas con gusto, ellos siempre me veían bien, ¿sí? El enfrentar... Ahora, ellos te veían bien, pero eso no quería decir que te sentías bien. Bueno, yo al año que quedé viuda, yo encontré un grupo de apoyo para que me ayudara con esa fortaleza que encontré ahí, el no sentirme sola, el poder ser fuerte para mis hijos y para mí. Y eso les transmití y creo que al día de hoy está comprobado porque mis hijos son buenos seres humanos, son independientes y a pesar de que pasamos por situaciones, mi hija la Cuata, ella fue violada hace 5 años, fue otra experiencia que también tuve que ser fuerte, sí lloré, tenía un lugar a donde llorar, a donde mostrar mi parte humana, pero tenía yo el deber de ante ella darles porque ella me necesitaba fuerte. Ok, yo voy a ver qué opinan los especialistas sobre esto. A ver, ustedes justamente, Miguel Ángel, estuviste comentando la importancia, pusiste el ejemplo de tu consultante que tenía SIDA, y bueno, ella nos dice que a ella le funciona justamente lo contrario. ¿Qué opinas? Mira, obviamente cada uno tiene que ir encontrando sus recursos, herramientas y posibilidades, pero el intentarlo, el poner en palabras las emociones me parece fundamental. Si a ella le ha resultado y le ha funcionado, bueno, qué bueno que se conoce y que puede trabajarlo desde ahí, pero tendremos que ser cuidadosos. Psíquicamente hablando, hay ciertos tipos de mecanismos de defensa que pueden hacer que bloqueemos o tapemos algunas situaciones emocionales. Hay un mecanismo básico, es el más básico, que se llama la negación, donde justo para no enfrentar, a lo mejor hay gente que por ser fuerte tapa, ¿no? Bloquea el sentimiento. Oye, ¿qué tanto esta idea es una idea generalizada socialmente en México de para yo ser fuerte no debo de llorar, para yo ser fuerte no debo de mostrar estas emociones negativas de las que hablabas, Abigail? O sea, es como justamente lo contrario. Fíjate, ¿no? que lo ejemplifico esto con una metáfora que me gusta mucho, porque sí encontramos muchas personas que creen que ser rígido, que no sentir es lo positivo, lo adecuado. Si tú imaginas un palo duro, muy duro, tan duro que al doblarlo no puedo, y lo doblo, hay un momento donde el palo se rompe. Si tengo una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos, me pregunto cuál fue más fuerte. A veces tenemos que ser como un palo duro, pero a veces tenemos que reconocer que necesitamos ser flexibles. A lo mejor a la señora le ha funcionado, pero a veces cuando vamos tapando, hay un punto donde quiebras. Y ya sea que estás irritable, ya sea que estás desconectado, ya sea que estás deprimido, ya sea que estás eufórico, hay diferentes formas de manifestar.
tu sentimiento atorado, ¿no? Oye, a ver, Yolanda quiere Sí, comentar. yo quiero compartirle que yo tengo un grupo de apoyo desde hace 10 años y ahí ese grupo lo utilicé para sacar todo ese dolor y agarrar toda esa fortaleza. Ahí aprendí cómo manejar mis emociones y ahí dejé todo mi dolor, toda mi ira, toda mi frustración y para no llevarla a casa, para que mis hijos no me vieran una madre frustrada, deprimente, cólera, o sea, todo eso lo manejé en mi grupos de familia Lano. Entonces sí, hay una canalización de la emoción, una verbalización. No negué nada de mis emociones, ahí los trabajé. ¿Alguien quiere comentarle algo, Abigail? Me parece maravilloso que haya tenido esta especie de contención emocional, porque sí creo que esta desconexión emocional que llevamos muchas veces cargando y que en casa se refleja, creo que hace que los adolescentes nos vean como estos fuertes, incapaces de sentir, y quizá el adolescente lo que necesitaría es identificarse con esa figura que también sintiente, puesto que él es así. Y por otro lado, yo quería decir, sí me preocupa como esta especie de visión biologicista, no sé cómo llamarla, un poco de la cápsula, es que el adolescente, quizá es un prejuicio, me quedé con esa idea, tiene un cerebro inmaduro y entonces es inmaduro per se. No, yo creo que el adolescente no es nada inmaduro, es un ser pensante, sintiente y capaz. Lo que pasa es que hay una sociedad que le está demandando una serie de elementos que por otro lado no le está dando. O sea, los seres humanos sabemos que funcionamos y somos aceptados mientras seamos productivos, estudiosos, tengamos un trabajo bien remunerado, una familia como se nos pide, y mientras no cumplamos con esos estereotipos, entonces corremos el riesgo de ser excluidos. Y creo que el riesgo de ser excluidos en gran medida lo están viviendo los adolescentes. O sea, 90% de ellos están siendo rechazados de la educación media superior, digamos que les va a permitir tener una educación viable para este sistema, ¿no? El 70% de ellos te está reportando que se deprime o que ha tenido ideas suicidas por esta idea de ¿qué voy a hacer? Pero en esta concepción de lo que la sociedad demanda que debo hacer y que mis padres me están diciendo que debo hacer. Si vas bien en la escuela, si eres aceptado, si eres bien, ¿no? O sea, esta concepción de adolescencia es moderna y es de las grandes ciudades. O sea, a los 16, 17 años, 15 o 14, en provincias se estaban casando, incluso a los 19 ya tenían la yunta, ya había que ponerse a trabajar y a sacar adelante a los hijos y a la familia. Esta concepción de adolescencia es nueva. ¿Y qué pasaba con ese hombre que jalaba la yunta o con esa madre que atendía ya a 2, 3 hijos a los 19 años? ¿Tenía un cerebro inmaduro? No, tenía que sacar adelante porque las circunstancias sociales eran esas. Ahorita tienes a un chico de 17 años que si no está en la prepa, en una educación que le permita continuar estudiando, dice, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, el nivel de terror, de pavor, de miedo y de soledad que los chavos están viviendo está íntimamente ligado con las sobreexigencias que tenemos con ellos. Yo diría, escuchémoslos más y descalifiquémoslos menos. O sea, necesitamos un chico que se sepa aceptado por el solo hecho de existir. Saque 6 o saque 10 en la escuela, haya sido aceptado en el examen único de evaluación o no. Los chavos se están suicidando y los reportes dicen, sobre todo, porque no están siendo aceptados en estas instituciones que dicen, tache, palomita, tú vales, tú no vales. Eso está terrible y eso tiene que ver con las exigencias actuales. Pero, a ver, con todos estos nuevos estudios que son los que dan como pie a que se diga que el cerebro de los adolescentes está siendo o no es maduro todavía, ¿tú de qué otra manera lo llamarías? O sea, si la madurez es sinónimo o equivale a que sea autosuficiente, independiente, sepa a qué se va a dedicar mañana y a qué se va a dedicar, es decir, a que sea un hombre decente, con una familia, heterosexual, productivo, que sepa que va a tener hijos. Si eso es madurez, a los 17 años, no, vaya, ni yo a mis 38. O sea, es sumamente complicado. Y un chico que dice, o sea, un chico, imagínate, ¿de qué va a trabajar a los 18 años? ¿Dónde lo van a emplear? ¿Cuánto va a ganar? ¿En qué institución va a estudiar? Si no es en la UNAM o en el Poli o alguna otra pública, si sus padres no tienen el dinero para darle a una escuela privada. O él solo, ¿de qué se la va y a qué se va a dedicar? Tú como padre dices, chavo, me tengo que ir a trabajar, con permiso, y te quedas en la casa a ver qué haces. ¿Saben cuántos chicos están en su casa? Lo que denominan, creo que cruelmente, como ninis, viendo, ¿qué hago? ¿A qué me dedico?
no fui aceptado en la institución, no consigo un trabajo. Bueno, claro, sí lo consigo por 600 o 700 pesos a la semana siendo sobreexplotado, pues nadie lo quiere, por supuesto. Es decir, estas exigencias sobre este chavo lo hacen sentir acorralado, ¿sí? Y sumamente vulnerable ante las exigencias que ni los adultos de verdad podemos cubrir. Imaginen un chico que depende y que el amor se le condiciona. Vas bien en la escuela, se te quiere. Vas mal, lo siento, pero eres de quinta, ¿no? O sea, el concepto de madurez está haciendo de muchas exigencias tanto para los adultos, para el adolescente muchísimo más. Claro, con el niño no se ve porque lo tienes en la primaria o la secundaria. La educación básica en este país se considera hasta la secundaria y después es rásquense con sus uñas los más capaces. Es una especie de darwinismo social sumamente cruel que ellos lo están padeciendo. Oigan, hablando de la... Gracias, Abigail. Hablando de la soledad, bueno, a veces hay otros elementos que también podrían ser elementos que se suman a la razón por la cual alguien se pueda sentir solo, Daniel. Ese es el caso de tu hija, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi hija es débil auditiva, tiene hipoacusia. Prácticamente al nacer no fue inmediato el diagnóstico. Digo, finalmente ha sido tratada neurológicamente, con clases neurolingüísticas. Ha batallado, finalmente su comunicación no es tan rápida, tan ágil en palabras, en coherencia. Aquí hago un paréntesis, en forma llana nos explicaba los especialistas, y yo quiero, comentando lo del panel, a nivel de adolescente, las neuronas no tienen luego un contacto tan directo, ¿no? Por eso dicen, ¿por qué no dices del bullying, no? ¿Por qué no bueno, está inmerso, está ahí, pero esa falta de madurez, de conexión, que más que nada es lo que se refiere, yo creo, la especialista, implica en que no lo hacen. Sí, el adolescente no lo hace, ¿no? Dirán, pues es algo inmediato, es algo inherente que lo tiene que hacer. Pues no, el adolescente tarda en esto, en reaccionar. Digo, finalmente mi hija, bueno, ha batallado, ha cruzado por en la SEP, en escuelas tipo USAER, donde son cachados todos, donde no hay una división. Y ¿cómo le ha ido a ella? Bien, afortunadamente por fuera se le ha dado un poquito de apoyo. Actualmente estudia la secundaria, va acorde a su edad, más o menos. ¿Ella te ha dicho en algún momento que se siente sola? Sí. ¿Qué te ha dicho? Realmente no, el que no es aceptada por los compañeros, aún que va en escuela privada con 15 alumnos, ella se siente no aceptada. Se siente no aceptada, pero aquí lo favorable es que como hemos tenido terapia, ella acepta, nosotros aceptamos, y finalmente lleva una vida, vamos a llamarlo lo más normal, donde se da cuenta que, bueno, quien la quiere aceptar y tiene un grupo también de gente que encaja en su mundo, y a diferencia contraria de los programas de Face y Twitter y todo este rollo, a ella sí le ha ayudado. No sé si es favorable en los demás, pero para ella sí, porque el diálogo escrito que ella entabla le facilita, ¿no? El que tenga más comunicación. Claro, por supuesto. En el caso de ella, ¿no? No, claro, por supuesto. En el caso de ella y de muchas personas también. Así es. ¿No? Personas con parálisis cerebral, por ejemplo, se están comunicando increíble a través de las redes sociales. Entonces, claro, ha sido, como dicen los panelistas, tiene su lado muy positivo y su lado negativo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. ¿Alguien le quiere hacer algún comentario, Daniel? ¿No? Tengo algunas llamaditas y aquí, bueno, en lo que estábamos escuchando en este testimonio es la importancia de cómo cada uno somos seres individuales con nuestras propias características y en el caso de tener ayuda profesional que te acompañen cuando necesitas algo más especial. Y aquí nos dice Yolanda Santiago, tengo un solo hijo, procuro apoyarlo en su escuela. Su papá le ha ayudado a crecer como alguien seguro. Cuando era chiquito estábamos en contacto con sus primos y hoy puede estar
solo y consigo mismo. Pero a diferencia de este caso, Ricardo Cervantes nos dice, me he dado cuenta que mi hija de 18 años no le gusta estar sola, siempre busca que la acompañemos a todos lados, incluso ha tenido muchos novios, me da la impresión de que no sabe estar sola y me preocupa porque no sé si esto le afecta a largo plazo. Es lo que hablaban hace ratito de qué focos rojos había o qué señales había cuando a los 18 años una chiquita, bueno, no está tan chiquita, una joven, quiere seguir estando todo el tiempo acompañada y sobre todo con sus papás, cuando se esperaría que ya estuviera más bien separándose de ellos. ¿Qué le dirían? Bueno, pues le diríamos eso, ¿no? Justamente que puede ser una luz de alarma, desde luego, bueno, decir cosas así al aire cuando no se conoce todo el cuadro es un poco aventurado, sin embargo, efectivamente no es lo que se espera a esa edad. Y si están necesitando tanto acompañamiento, pues habría que tratar de saber por qué, ¿no? Sí, quizá algo importante a considerar aquí es, algunos padres tenemos una tendencia a estimular formas de relación de codependencia. En la codependencia, y que esto puede generar un gran sentimiento de soledad en la persona que es cuidada, querida, hay una gran necesidad de ser necesitado por el padre y por la madre. Y entonces, sin darme cuenta, cada vez que yo ayudo a mi hijo, cada vez que le resuelvo cosas, yo me voy sintiendo fuerte, poderoso. Regresamos ahorita para completarlo. Vámonos un corte, en un momentito regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y Miguel Ángel, te quedaste. Sí, te decía que me parece importante considerar lo que es la codependencia, porque esto deja un gran sentimiento de soledad a muchos hijos, en donde te digo, el padre se vuelve cada vez más competente, más fuerte, más capaz, pero esto paralelamente va provocando que el hijo se sienta más débil, más inútil, menos competente, ¿no? Algunos padres se sienten verdaderamente orgullosos de qué buenos padres son, entre comillas, ¿no? Pero en realidad están nulificando o devaluando. Por ahí hay una autora, Marta Alicia Chávez, que habla sobre la sobreprotección, que es una forma de agresión terrible contra los hijos, donde le dices, yo soy competente, pero tú no puedes y me necesitas. Ahora, ¿cómo encontrar el equilibrio, Miguel Ángel? Porque yo de repente conozco familias donde tienen muchas ganas de estar juntos y los momentos en los que están juntos son momentos muy amables, muy amorosos, les gusta, lo disfrutan y no necesariamente hay esta codependencia ni tampoco el otro extremo de la soledad. Sí, que ese es el reto de los padres, ¿no? Como saber leer a tus hijos, saberlos interpretar. Hace rato iba a comentar eso justamente. Creo que una función de los padres, si estamos bien habilitados en nuestras emociones, es saber interpretar. Las mamás lo hacen muy, muy bien. Ese llanto es de hambre, ese llanto es de frío, tiene sueño. De pronto, aunque tengamos un adolescente, también hay que saber leer a los hijos, ¿no? Claro. Y desde ahí ir regulando la relación con nuestros hijos. Claro. Y diferente en la niñez y en la adolescencia, porque esta parte de leerlos debe ser mucho más intenso durante la niñez, en la cual prácticamente son una diada, son como un par de personas unidas durante toda la niñez, y en la adolescencia es donde se daba este proceso que comentaba de separación, y que es importante decir, sí, o sea, regresando a la parte de la cápsula, ¿no? Biológicamente sí hay una inmadurez en la adolescencia, sí hay algunos mecanismos los cuales todavía no están completos, aunque la adolescencia no termina a una edad, no termina en base a que la maduración del cerebro terminó. La adolescencia termina dependiendo a lo que dicta la sociedad. Y termina precisamente cuando es arbitrario, tal alguien vez, ¿no? es independiente. Sí, por eso es que hay algunas tribus donde se vuelven adultos a los 15 años y hay algunas ciudades donde se vuelven adultos a los 30. Pero a ver, por ejemplo, en esto que, complementando con lo que dice Abigail y dices tú, antiguamente pues había personas que se casaban a los 16 y que no podía estar pensando si su cerebro era maduro, inmaduro o qué decisiones tomar. Estaban ya casados o empezaban una vida de pareja, a tener hijos, a mantener, a cuidar, a dar de salir por la leche, etcétera, ¿no? Lo hemos visto siempre. Entonces, sí tenemos la capacidad como biológicamente de madurar más rápido, o sea, de que el cerebro madure entonces más rápido, o sea, no es algo que vaya en proceso, es según las circunstancias. Parecería que ustedes están diciendo eso. O sea, si antiguamente a los 16 años ya tenías que hacer
tomar decisiones y no podía ser tu cerebro maduro, y ahora están diciendo que el cerebro sí es maduro, sí es inmaduro, entonces hay una contradicción ahí que yo creo que a las personas que nos están viendo pues debe de sonarles como a mí me sonó, ¿no? Es que no es determinante. Ajá, ¿en qué depende entonces? Ese es el chiste. La madurez cerebral no es necesariamente el determinante de que alguien vaya a caer en un problema si es sometido a mayores situaciones de exigencia. Por el otro lado, hay casos en los cuales no son sometidos a situaciones de exigencia y entonces, aún con toda la madurez, terminan teniendo problemas severos. O sea, más bien depende precisamente del equilibrio que se da entre lo que hay dentro de mí y lo que hay fuera de mí. Y en ese equilibrio es en el cual está el tema de resiliencia, que es tan importante. Porque, así como mencionaron, no todos los niños que están relativamente solos van a sufrir soledad, porque va a depender mucho de esa resiliencia que tengan, de esa capacidad que ellos tengan para atravesar esa situación. Y hay otros que no la van a tener, ¿no? Sí, Su hay propia otros personalidad, que haya heredado también de la familia. Pienso que todos esos son ingredientes. Hay un cuentito en psicología, ¿no?, que dice, oiga, señor, ¿y usted por qué es tan pobre? Bueno, pues porque mi padre fue tremendamente pobre. Y entonces van con otro señor y le dicen, oiga, señor, ¿y usted por qué es tan rico? Pues porque mi padre fue tremendamente pobre. ¿Qué haces con la realidad? Claro. Hay muchísimos ingredientes que vienen a formar ese producto final del ser humano, que es una verdadera ensalada entre su propia esencia, la genética, el crecimiento, el acompañamiento que se le dio, las exigencias sociales, un momentum también, ¿no?, como dicen en inglés. O sea, esa circunstancia que en ese momento, en esa persona, hizo tal efecto que, bueno, pues las cosas salieron de tal forma. Lino, quiero retomarte con la palabra resiliencia, porque nosotros, que somos terapeutas, entendemos de qué estás hablando, pero muchas de las personas del público es una palabra que les parece ajena. Claro. La resiliencia es la capacidad para poder vencer la adversidad. O sea, hay como situaciones de estrés, las cuales, si son muchas y muy intensas, eventualmente van a terminar desencadenando un problema de salud. La resiliencia es qué tanto uno puede atravesar esas situaciones de estrés y no desencadenar ese problema. Un poco como nos acabas de poner este cuentito, o sea, es uno tuvo resiliencia y el otro no. Claro, aunque también para que exista el fenómeno de resiliencia es necesario que haya adversidad. O sea, si no hay adversidad no podemos saber qué tan fuerte es la persona ante los problemas externos. Ahora, ¿la resiliencia parece que es algo con lo que se nace o se construye? Las dos. ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. O sea, es algo con lo que mucho tiene que ver con la carga genética, con la parte de lo que se nace y la capacidad con la que se nace, pero también con algunas medidas de afrontamiento que se van aprendiendo durante el desarrollo. Claro. Ok, y hablando de esto, un poco de la resiliencia y de cómo se va construyendo, tenemos una cápsula que quiero que me acompañen a ver, de una mujer que ya adulta nos sigue diciendo que ella se sigue sintiendo sola por una situación que sucedió cuando ella estaba en el vientre de su mamá. A ver, ¿ustedes qué opinan? Acompáñenme a ver. Pienso que tuve una infancia un poco difícil, o más bien como muy triste. Yo nunca me expliqué por qué era tan triste. No me sentía como parte de mi familia. Mi papá hacía observaciones que yo creo que no eran adecuadas. O sea, yo no lo juzgo, pero en ese momento yo no lo entendía, porque decía, por ejemplo, ay, Marisol tiene los ojos claritos como su abuelita Mariquita, Cande salió chatita y blanquita como yo. A todos nos compraba y siempre a mí me dejaban al último y me decían, pobrecita de solamente Tere, está muy fea, es la más prietita y la más trompuda, no sé ella por qué salió así. Y yo ya ya estaba acostumbrada, o sea, sentía mucha tristeza, pero siempre tuve miedo de reclamarle a mi papá por qué me compraba o por qué me decía así. O sea, en ese tiempo no era uno capaz de decir, oye, me lastimas con esos comentarios. Yo pensaba que me lo merecía. De mayor yo ya me casé grande, de 34 años. Entonces, por lo mismo que yo nunca quise tener novio porque me sentía insegura, pensaba que yo no era digna ni siquiera de eso. Cuando finalmente me casé y ya iba a nacer mi primer hija, estaba de visita una tía
y mi tía le comentó a mi mamá, le dice, oye Teresa, ve qué bonita se ve tu hija embarazada. Y le dice, y pensar que tú no estuviste, tú no ibas a nacer. Y le dije, ¿por qué o qué? O sea, escuché bien y me dice, ¿que tú no sabías? Dijo, a ti te iban a abortar, tú ni estuvieras aquí. Entonces, a mí me dio mucha, pero muchísima tristeza. Yo no le quise creer a mi tía, o sea, yo pensé que no. Me quedé toda la vida con esa duda de que si habría sido yo o mi hermano. Yo pienso que fue quizá por esto que, aunque yo me entero casi, bueno, hasta los 34 años, 35, yo creo que tal vez, he pensado que tal vez desde el vientre materno yo ya sentía como que mi mamá estaba angustiada porque si me tenía o no me tenía, y entonces como que yo lo presentí, lo intuí, entonces nací triste y nací como con la condición de saber que siempre iba a tener que estar agradando a los demás y aguantarme lo que me pasara, porque como diciendo, pues tú estás aquí de más, antes di que estás viva y pues aguántate a como te vaya. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y creo que es algo como muy complejo. Miguel Ángel, ¿nos puedes comentar? Sí, es muy complejo. Fíjate que esto nos remite a alguna parte de la teoría que te habla de la preconceptología. Es este fenómeno donde incluso desde el vientre materno el ser humano es capaz de sentir y de percibir mensajes, situaciones, ¿no? Y posteriormente con la comunicación que le vamos transmitiendo, digo, ella es muy claro que le dicen tú ibas a ser abortada, ¿no? Claro. Y ese es un estigma que queda ahí, y si la persona no tiene esta capacidad de resiliencia, de levantarse, de renunciar a eso y construirse, pues hay gente que además agarra ese discurso para justificar el quedarse en ese sitio. Es importante entender que frecuentemente la gente está en el lugar que más le conviene o que mejor le funciona. Así eres el que más sufres. Si tú eres como un poco investigador, frecuentemente encontramos que hay ganancias secundarias, y quien se queda en ese lugar del sufrimiento es porque este sufrimiento le da algún beneficio, que bueno, en terapia obviamente lo puedes discernir y quizá cambiar tu historia y lo que va pasando a tu alrededor. Claro, sí, porque fue como una forma de aferrarse a esa frase que comentas, y entonces esa frase ha marcado por siempre su vida, cuando realmente a ella no la conocían, no sabían quién era ese bebé, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo que es difícil Pero no entender. solamente la frase, o sea, ella describe un escenario antes de platicar del aborto, pues espantoso. Quizás se justifica con el hecho de que, bueno, pues te estamos haciendo el favorcito de que estés viva, ¿no? Pero, o sea, todo lo que hay detrás de eso, pues es enorme. Y se ha visto, hablando de soledad, justamente, ¿no? Cómo cuando hay ausencias muy grandes, muy fuertes, la imagen corporal es completamente distorsionada y devaluada. La autoimagen, ¿no? La parte de la autoestima. Parece que es el caso de esta persona, en donde pues además es como la última de la fila, en donde dicen algo y lo que le dicen es negativo. Yo creo que efectivamente ese estigma de que quién sabe por qué circunstancia no debía venir al mundo, a ella la deja en último lugar. Yo escuchaba una frase de un paciente que decía, a mí, aunque me hubieran dado el premio Nobel, le hubiera faltado brillo, ¿no? A los ojos de mis padres. Qué duro, ¿eh? Entonces, parece que ella está en ese caso. Claro. ¿no? Sí, son todas estas cosas que se conjugan, ¿no? Claro. Oigan, fíjense que tengo aquí a dos Marías, que cada una tiene una pregunta diferente para ustedes los panelistas. Vamos a escucharlas. María, ¿cómo estás? Sí, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, buenos días y les agradezco la invitación porque esto fue de sorpresa. Creo que ahorita ¿cómo se llama? He encontrado muchas cosas buenas y mis dudas, ¿no? Y deseo que me apoyen en mi situación porque tengo mi hijo, bueno, tengo dos hijos y pues es una relación que están en la adolescencia y... ¿Qué edad tienen? 21 y 23. Ok, con uno de ellos estás preocupada, dinos por Sí, qué. uno más, porque él entró en una ansiedad hace tiempo, que pues realmente poco a poco nos fuimos metiendo, o sea, dando cuenta del problema, pero en realidad ahorita él está ya en tratamiento psicológico o con una psiquiatra, pero realmente yo digo, está bien para él, pero para nosotros como padres, bueno, en mi caso personal,
yo veo que la ausencia es cada día más. De hecho, él no vive conmigo, él vive con mis padres y pues tal vez sea por mi forma de ser, que parece ser que soy muy gritona, exigente, como dicen. Yo a veces ahorita me dicen, no, es que tú no debes de exigirle a los hijos de que pues a los 23, a los 21 ya deben de estar maduros, ¿no? Saber las responsabilidades y para un futuro, cosa que ahorita como me dicen, no debo de presionarlos. Claro. Y ahora, que es bien o mal. La pregunta que tú te estás haciendo es, ¿cómo puedo acercarme a él, verdad? ¿Cómo acercarme a él? En esta situación que están viviendo. En esta situación. A ver, vamos a ver qué te dicen, Lino, por favor. Muchas veces algo que puede ayudar mucho para el acercamiento, sobre todo entre padres e hijos, es como enfocar el problema en la relación, no en él exclusivamente. O sea, no es él el que necesariamente se está alejando, sino hay un problema que tenemos en la relación. Y entonces cuando el padre, que es el adulto, muestra que hay la posibilidad de que haya un error en él, entonces el hijo muy comúnmente también se abre y muestra cuáles son los errores en él. Y entonces ya más bien hay una expresión en la cual es, ok, esto es lo que no me gusta, lo que probablemente no te guste de mí, y al revés. Y esto hace que la comunicación sea mucho mejor y que se vayan como acomodando de una mejor forma, que tiene mucho que ver con esta analogía que mencionaba Miguel Ángel de la barra de metal, ¿sí? O sea, cuando un adulto es muy rígido, el niño va a aprender a que no se puede equivocar por ninguna razón. Entonces, si los dos estamos en lo correcto, pues, ¿quién da su brazo a ceder, no? Entonces, esa es una forma que puede ser muy efectiva como de reparar lo que hay dentro de la relación, porque al final dice que ya está mejor, pero lo que no ha mejorado es la relación que tienen ustedes dos. Sí, antes, bueno, cuando estaba más chico, por decir que iban bachilleres, pues convivía conmigo, o sea, yo en ese momento yo no trabajaba, entonces esperaba a mis hijos, uno de la vocacional, otro de bachillerato, pero ahora pasaron los años, de hecho yo siento... Ahora dices que él no vive ahorita contigo. No, porque... También esa es una de las razones por las cuales no lo ves tanto, ¿no? Sí, y la situación, bueno, se ha dado... ¿Cuando estaba en la vocacional vivía contigo? En bachilleres, en vocacional, fue yo creo que allí donde entró esto, como dicen, la soledad para él, que no nos dimos cuenta, bueno, que yo no me di cuenta que una acción que hice, ir a trabajar, mi hijo, el mayor que está presente aquí, se fue por estudio a Brasil. Entonces, él, el más chico, el de 21, se quedó solo. Entonces llegaba y encontraba la casa sola, cosa ¿Tú te que era... sientes un poco culpable? Sí. ¿Qué puede hacer ella con su culpa, Abigail? Pues yo creo que habría que revisar y hablar claramente de cuáles son los motivos que ambos los hace sentir así, ¿no? O sea, yo creo que muchos padres y muchas madres no es la intención, por supuesto, de ser malo, se ama a los hijos y uno verdaderamente cree que el hecho de que tu hijo vaya a la escuela y tú trabajes para ellos, estás haciendo lo mejor. De verdad, compramos ese discurso que quién sabe dónde vino, o bueno, sí se sabe dónde viene, pero habría que hablar claramente de yo también tengo miedo, yo también fallé, o dime tú qué percibes, para mí las presiones eran estas y que él también pueda expresar eso. O sea, yo a lo que los invitaré es hablar claramente de cómo se sienten ambos, y creo que las personas solemos juzgar cuando el otro nos está diciendo cómo se siente, y no porque queramos imponer una decisión, sino porque va a querer un consejo. No, yo creo que si hubieras hecho esto, no, a lo mejor el otro solo quiere que lo escuchen y nada más, sin juicios. Y eso baja mucho la tensión emocional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Las redes sociales es una maravilla, pero también nos trae un problema muy grave, porque es un poder que le damos a los niños y no están el poder te corrompe. Y si no te dedicas tiempo a formar a ese niño para que sepa manejar el poder, acaba siendo un narcisista prepotente o un desconectado. Que darle lo mejor a los hijos es una mejor educación, una mejor ropa, una mejor, y tú les preguntas qué es mejor y te dan una gran lista de objetos. No hay la concepción de tener un hijo es tiempo.
Como que no se está pensando en invierte en su infancia y en la niñez, es en lo que mejor puedes invertir en términos de calidad emocional. Después, él solito va a querer su independencia. En redes sociales lo que se está subiendo, lo que los chicos están subiendo es el cotorreo, la mofa, lo más trending topic le llaman, o quedar bien. Los seres humanos cada vez más creo que estamos teniendo miedo a ese comunicarnos cuerpo a cuerpo, cara a cara, sentir a sentir. Yo creo que la adolescencia, y lo dicen muchos teóricos, es el segundo momento importante en la vida para corregir todo lo que regaste antes. El nivel de terror, de pavor, de miedo y de soledad que los chavos están viviendo está íntimamente ligado con las sobreexigencias que tenemos con ellos. Escuchémoslos más y descalifiquémoslos menos. Los chavos se están suicidando y los reportes dicen, sobre todo, porque no están siendo aceptados en estas instituciones que dicen, tache, palomita, tú vales, tú no vales. Estas exigencias sobre este chavo lo hacen sentir acorralado, ¿sí? Y sumamente vulnerable ante las exigencias que ni los adultos de verdad podemos cubrir. Mi familia es de 10 hijos, 6 hombres, 4 mujeres y mi mamá, que es la que estoy cuidando ahorita. Pues mi infancia fue muy sola. Mi mamá fue madre soltera. Ella tuvo que salir a trabajar. Cuando yo tenía 10 años, ella se casó con otro señor. Y ese señor pues, tenía hijos, tenía tres mujeres y un hombre. Yo pienso que lo amo mucho al Señor porque lo que el Señor decía, eso hacía conmigo. Y por eso ya no seguí la escuela, me quedé en 5º año. Y de ahí pues ya me quedé con mi abuelita. Ella pues se fue con su esposo. Y ahí fue también donde yo sentí más la soledad. Porque, o sea, uno como niño no entiende uno en ese momento las cosas. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá haya preferido a un señor que a mi abuelita y a mí, que soy su hija? Yo les diría a mis papás que me hicieron falta. Me hicieron falta porque, pues, no los tuve. Yo no supe lo que es tener una mamá o un papá. No supe lo que es de tener un hogar. Ahora que soy mayor, que tengo mis hijos, ya la entiendo, porque yo también tuve que dejar a mis hijos para irme a trabajar por el señor que no respondió con ellos. Y ahora pues nunca le reproché nada a mi mamá porque yo la amo. A pesar de que fui una hija abandonada por mis padres, ahora soy una mujer y muy fuerte. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, yo escucho a una mujer realmente triste todavía, María. O sea, es un adulto, ya tiene hijos, etcétera, y sin embargo sigue llorando por este sentimiento de soledad. ¿Qué podrías decir al respecto? Claro. Bueno, además, fíjate lo que describe ella al final, ¿no? Ella está llorando y al final dice, soy muy fuerte. En estas maniobras que bien comentabas que hace la mente como para hacerle frente a las situaciones, pero pues una coraza no quiere decir mucho en muchas ocasiones, ¿no? Creo que es muy importante esto que ella está haciendo aparentemente, que es conectar con lo que realmente sintió y actuar en consecuencia. Esa carencia la tuvo. Ahora, bueno, pues ¿qué va a hacer con esa carencia? ¿Cómo va a continuar su vida? Pues será también su decisión. Desde luego es un cuadro que a primera vista parece que necesita una intervención profesional porque las ausencias fueron enormes. No sabemos cómo armó tampoco su vida sentimental, si tiene hijos. Sí dice al final, ¿no? Al final dice que tiene hijos y que ella ahora entiende porque también los tuvo que abandonar porque se fue a trabajar. Entonces me llama mucho la atención que a pesar de que dice sí lo entiendo, ella se le ve una profunda tristeza de lo que dice que entiende, ¿no? Pues sí, probablemente nada más lo entiende. Y a veces no solamente basta entender, a veces hay que atenderse, porque también habría que descartar que no haya un factor biológico, por ejemplo. Puede ser que esto es bien importante entender
La terapia a veces a nivel emocional tiene un nivel de acción y un nivel de solución, pero a veces no basta la terapia, a veces tienes que ir con un especialista en medicina para ver cómo están tus neurotransmisores y hacer el trabajo integral, ¿no? Creo que uno de los grandes beneficios de hoy, de todo lo que conocemos, es que entendemos que el ser humano es múltiple, no solamente desde un lugar lo puedes atender. Cuando tú tienes una problemática de manera simplista desde un lugar, normalmente te quedas con pendientes y no lo resuelves. Claro. Oigan, fíjense que aquí tengo conmigo a María, a la otra María que les comentaba, y ella tiene un caso particular que nos quiere compartir. Sí, buenos días. Yo les quiero hacer la pregunta muy directa, es ¿qué tanto afecta emocionalmente a los niños estar solos? Y eso lo comento porque yo tengo 3 pequeños, uno de 6, 8 y 10 años, y mi pequeño último tiene espectro autista y epilepsia compleja, lo que me lleva en la actualidad a que dejo por largos periodos, incluso 3 días de internamiento del pequeño, las niñas se quedan solas, su papá está presente, es vendedor, pero hay ocasiones en que aún estando en casa, él está con el celular, está escribiendo, incluso aunque esté un día normal, estemos todos, porque el niño esté más o menos estable, está chateando, está escribiendo, hasta el punto que yo le he mandado un mensaje, oye, ya te sirvo tu comida, pero yo veo que mis niñas ya se están viendo afectadas. La mayor, la de 10 años, siempre me la reportan como que no hay problema en la escuela. ¿Por qué? Porque es muy callada, muy introvertida, no habla, pero actualmente ya me empieza a decir, no me dejes sola. La menor, la de 8 años, también va con notas sobresalientes en la escuela, es de otro carácter muy alegre, pero tiene enuresis y se ha ido agravando. También las dos ven que voy a salir, aunque sea a la tienda, y me gritan, no te vayas. Yo ya estoy contemplando hasta la posibilidad de meterlas a un internado, porque la situación del niño, yo no elijo cuando el niño convulsione, o sin contar las terapias por autismo, y sí las dejo largos periodos solas. No tenemos familiares de apoyo ni vecinos, a veces amistades nos ayudan a cuidarlos o por horas, pero sí es una problemática compleja. Y yo tengo la duda, esta situación de estarlas dejando solas continuamente las está afectando hasta el punto en el que ya pueda tener yo señales de alarma de ansiedad, depresión y este tipo de cosas, porque además la mayor ya va a entrar a la adolescencia. A ver, Lino, sí me preocupa. Claro. ¿A la que tiene enuresis la lleva a tratamiento? Sí, ya está en tratamiento, tiene 15 días que la empezaron a medicar con fluoxetina. Sí, y a la mayor también tiene 8 días que la empezaron a medicar. Ok, bueno, en el caso, digo, con la mayor probablemente fue parte de la evaluación que decidieron el tratamiento. Con la menor, si ya tiene enuresis, significa que ya hay algo ahí como que sí amerita, o sea, tengo más evidencia de que necesita tratamiento como tal. Yo creo que muchas veces lo que afecta no es tanto la parte de estar solo, sino más bien la parte de sentirse como rechazado. Entonces, yo pensaría que si les estás dando como una atención y un tratamiento para que estén mejor, desde ahí ya se están como parchando muchas situaciones que por las necesidades del más pequeño se ha tenido que adaptar la situación. A esto voy a colación porque, por lo que comentabas del internado, o sea, lo del internado sería como, tal vez no estarían solos, pero probablemente sentirían más rechazo. Entonces, en esa parte es en la cual uno dice, bueno, ¿qué sería a lo mejor para las dos más grandes? Sino más bien seguir con la atención con ellas, que parte de la atención ya es como estar diciendo, ok, algo no está bien, es lo que me están diciendo ellas, o sea, que no se sienten bien en este momento por una situación y la estás atendiendo. Pensar que tomar una medida tan drástica como internarlas para que no estén solas probablemente sería contraproducente. Okay. Oiga, María, pero usted está diciendo algo que es pieza fundamental en esto. Sus hijos tienen un padre. Sí. Ese padre vive bajo el mismo techo. Sí. Que toda la familia. Sí. Bueno, y fíjense, ellas están reportando que no las deje solas cuando las deja con el padre. Sí. Entonces, pues también, ¿qué está pasando ahí? ¿No? O sea, ¿cómo está esa figura paterna? ¿Cómo está esa relación para que estas criaturas estén reportando lo que reportan a pesar de que él esté aparentemente presente? No solo eso, actualmente me dicen abiertamente, después del penúltimo internamiento del niño que fue hace como 18 días, no me dejes con mi papá. Todavía ven peor quedarse con su papá que con él. Hasta donde tengo en mis averiguaciones, él tiene el carácter muy fuerte, pero les pregunto, hijas, ¿cómo están con su papá?
yo puedo llegar, porque soy experta haciendo comida congelada para dejarles por día, la mayor es muy responsable, porque si tu hermano lo internan, yo no tengo manera de saber qué va a pasar. Entonces, si no llega, algún adulto no puede llegar a estar, o su papá sale de ventas, o lo que sea, saben calentarse su comida y son más responsables de lo que debieran. Pero ellos también toman medicamento, no solo ese, también toman para epilepsia. Es increíble que su papá le tenga que hablar, oye, dale el medicamento, oye, ¿qué pasó? Y él... El otro día llegué y estaba yo enojadísima porque pasó todo el día y las niñas no habían comido y tenían hambre. Ellas también de alguna manera le dije, hija, pero tenía la comida hecha, ¿por qué no te la comiste? Sírvete. Yo no quisiera que fuera así. Son menores de 8 y 10 años, no son tan grandes. Pero su papá, que ese día no fue a trabajar, se quedó en casa, pues quién sabe, señora, no es mi culpa. Yo aquí le quisiera compartir, porque yo tengo una experiencia muy parecida, haga de cuenta que la escucho, también tengo 3 hijos. El de en medio también padece lo mismo que el suyo, entonces si quiere después le comento más fuera del aire, pero a mí se me hace que tal vez el papá puede estar pasando por un proceso depresivo por la situación del niño. Me pasó en lo particular, los papás de pronto tratamos de entender la situación que estamos viviendo. En mi caso me funcionó pedir ayuda para mí, también mi esposo pidió ayuda. Una vez que nosotros empezamos a entender la situación de lo que estaba pasando con el niño, la familia empezó a funcionar. Y otro aspecto bien importante que nos ayudó es involucrar a los hermanos en el proceso del hermano que en mi caso está padeciendo la epilepsia y todo este proceso de internamientos. A mí también me sucede cada mes aproximado, estuvimos un mes entero en el hospital con el pequeño, y entonces lo que a mí me funcionaba era involucrar a las hermanitas, llevarlas al hospital, explicarles lo que está pasando, explicarles que voy a regresar. Los niños, los hermanitos entran en muchísima angustia porque creen que a lo mejor el otro hermano no va a volver, va a estar muy grave, la mamá se va a quedar. Explicárselos con palabras, como usted dice, son bien maduras, van a entender lo que está pasando y van a entender, pero hay que enseñarles, Claro. es mi experiencia. Y esta otra parte, Sandy, bien importante que estás diciendo, que rara vez yo he escuchado en este programa que salga, que bueno, cada uno de los papás tiene diferente ritmo para enfrentar una situación tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tal vez él le está costando como más trabajo aceptar esta realidad que la familia está viviendo, ¿no? Saliendo, ahorita yo le paso el dato, también tenemos un grupo de apoyo para papás que estamos viviendo esta misma situación. Lo digo al aire, es Camina Junto a Mí, la página en Facebook, en Twitter, y la página como tal, caminajuntoamí.com, nos pueden encontrar, porque somos un grupo de papás con hijos con discapacidad que tratamos todos estos problemas y que lo vivimos, y pues de corazón se lo ofrezco. Muchísimas gracias, gracias a las dos. Oigan, pues ya estamos casi al final del programa. Tenemos 4 minutitos para que más o menos, a manera de conclusión, cada uno de ustedes tiene como 1 minuto. Miguel Ángel, por favor, empiezas tú. Pues mira, me parece que qué bueno que se aborda un tema como este. Me parece esencial que como padres tenemos que ir haciendo un compromiso más profundo, más serio, a saber enfrentar las emociones. La soledad va de la mano de taponear, de no encarar, de no tener paciencia. Y creo que en la medida que los padres nos acerquemos a ello y dediquemos tiempo en calidad y cantidad a los hijos, nos vamos a capacitar mucho más para poder manejar sentimientos, emociones, y que la tristeza vaya pasando a otro lugar. Claro, por supuesto. Y bueno, los teléfonos de todos nuestros especialistas han estado pasando, por supuesto, y a todos los pueden localizar a través de nuestras redes sociales, y hablando les damos los datos. Por favor, Abigail. Sí. Yo creo que todos los seres humanos, algo que necesitamos desde el momento en que nacemos, si no es que desde que estamos en el vientre de nuestra madre y hasta el momento en el que morimos, es el reconocimiento del otro. Y creo que los chicos jóvenes, ¿no?, algo que están pidiendo a gritos es el reconocimiento del otro o la otra que está afuera y que me puede ver y me puede decir: lo estás haciendo bien, existes, vales, tu presencia en este mundo es importante. Yo creo que tanto boom de las redes sociales, lo que está manifestando, no solo de los adolescentes, de los adultos y de todas las edades, porque los adultos también buscamos esta como salida en la red social de ¿qué te estoy pareciendo? ¿Te estoy gustando? ¿Te está pareciendo válida mi participación, mi existencia, lo que me está ocurriendo? Es este grito desesperado ante la necesidad de reconóceme, por favor, dime que existo y que soy valioso por el solo hecho de existir, repito. Y yo creo que en el caso de los adolescentes, yo definitivamente no coincido con la idea de que su cerebro es inmaduro y por tanto ellos son inmaduros. No, a todos los adolescentes y los jóvenes, si tú les pones una tarea
donde ellos vean que hay coherencia, que hay un resultado que coincide con lo que hacen y con lo que quieren, lo van a hacer de forma maravillosa. Pero a veces esa tarea no tiene que ver con las exigencias del mundo. Entonces, un chico, ponle a hacer una actividad donde le digas, mira, lo hiciste bien, estás siendo reconocido, es maravilloso, el chico lo va a hacer de forma muy bien. Pero claro, si no es esto que hace, que a mí me parece maravilloso, entonces lo descarto, y mucho eso hacemos los adultos. Y yo creo que habría que reconocer más estas cualidades que todos los chicos de forma particular tienen, y escucharlos y escucharnos y comunicarnos mutuamente acerca de esto que estamos viviendo y que muchas veces ocultamos y tapamos y no queremos ver. Claro. Fíjate que hace poco en un programa nos dijeron también, ¿no?, que ahora estamos frente a adolescentes eruditos, ¿no? Porque sí, es real, o sea, por todo lo que están, por todo ¿no?, el conocimiento. Y así te lo dicen, bueno, mamá, ¿qué quieres saber, no? Como sí. Y sí es cierto, aparte sí es real, o sea, realmente saben muchísimo. Es verdad. Adelante. Porque además hay una sobreinformación, ¿no? Pero regresando a la parte de la soledad, creo que si queremos tener hijos que se sientan en plenitud, es decir, que no tengan estos sentimientos de un hueco, de soledad, tenemos que acompañarlos en la niñez, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Ese acompañamiento va a ser la garantía para que sean tanto adolescentes como adultos que se sientan plenos y que no necesiten estar tapando huecos internos. No creo que debamos satanizar a este grado las redes sociales, creo que cumplirán una función y es todo, ¿no? Divino, 30 segundos. Sí, únicamente comentar que por pura herencia, pura genética y algo muy darwiniano, los adolescentes son mejores que nosotros. Y así tenemos que verlos, como que tienen un mecanismo que va a ser mejor que el de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias, Andy, gracias al público que estuvo el día de hoy aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Cristina Jauregui.